decidí para preparar la charla igual hacer algunas relaciones que tienen que ver con el tema del proyecto y de cómo armar un proyecto, que me parece que es útil para alumnos de los cursos iniciales especialmente. Y me gusta esta imagen de Aravena, cuando le piden que piense una silla, que era el dibujo que cualquiera imagina que sería el dibujo número uno, él recuerda a Alejandro Aravena, el arquitecto ganador del Pritzker chileno. Él recuerda a estos indígenas que se sentaban con ese lienzo entre las rodillas y la espalda y de esa manera permanecían sentados mucho tiempo. Entonces, cuando le piden que piense una silla, mira para atrás, recuerda esto y se pone a pensar en el problema. ¿Cuál es el problema de sentarse? Uno básicamente necesita descansar la espalda. Más importante que el lugar donde uno se sienta, donde uno se apoya, es el respaldo de la espalda, lo que uno le permite descansar. Y en realidad, inclusive cuanto más inclinado está el respaldo, uno más cómodo se siente y mejor descansa. Y básicamente es un problema de fuerzas. O sea, el problema del descanso y de la silla no es un problema de forma, sino que es un problema de fuerzas. Entender este problema le permite a él pensar otra silla, y Aravena hace esta silla que se llama chairless, que básicamente tiene que ver con la imagen de los aborígenes que se sentaban con ese lienzo que les ataba sus rodillas con su espalda y le permitían descansar, pero bueno, hace este producto contemporáneo de un material sustentable, que está pensado para sentarse en la playa, para sentarse en un recital, o para sentarse en algunos lugares así informalmente, pero que te entra en el bolsillo. O sea, poder pensar la silla de otra manera, repensó el problema, transformó, no es un problema de forma, sino que tiene que ver con otras cuestiones, en este caso con un problema de fuerzas. Entonces pudo pensar otro proyecto. De la misma manera, yo siempre cuento, cuando cuento mis proyectos, la imagen del Lego, digamos. Para mí, el proyecto tiene que ver con un juego. Digamos, para mí, básicamente, pensar un proyecto es entender cuáles son las reglas de este juego, con qué reglas me tengo que mover. Por ejemplo, en el Lego los encastres se hacen ortogonales, uno puede agrupar por color, algunas reglas son propias de las piezas y otras reglas se las impone uno mismo en este juego, pero una vez que se empiezan a cumplir las reglas, tenés que trabajar en ese sentido, no tenés mucha escapatoria. Así que, y tiene otra cuestión que tiene el juego, que para mí es interesante, y es que cuando uno lo resuelve le da cierto placer o satisfacción de haber resuelto el problema o de haber realizado el juego. Y para mí los proyectos son ese desafío, ¿no? Cuando finalmente encuentro el proyecto que resuelve el problema, me da como este placer o satisfacción de haber jugado y que me haya salido bien. Así que básicamente, después, simplificando las cuestiones para esta charla, entiendo que el proyecto es la síntesis de problemáticas de sitio, programa y lenguaje arquitectónico. Bueno, sitios, esto es lo que voy a contar en el proyecto que les voy a mostrar, para que entiendan cómo el proyecto de alguna manera está resolviendo y en relación con estas tres problemáticas. El sitio es el que tienen más claras, que tienen que ver con las lógicas de asoleamiento, visuales, espacio público, código de edificación, preexistencias, contexto. Y el programa también es algo que tienen claro, es la interpretación de las necesidades específicas y las relaciones de las partes. Y el lenguaje arquitectónico sería como un término amplio que nos permita pensar sobre los intereses de la disciplina, sobre el material, la construcción, la estructura. O sea, todo esto, la sustentabilidad, todo esto tiene que ver con conformar un lenguaje arquitectónico. Y la interacción de estas tres patas un poco va a ser el proyecto que uno está pensando. O sea, uno tiene mucha información, algunas veces viene con algo en la cabeza que tiene que ver con algunos conceptos arquitectónicos que uno ya tenga, que venga trabajando, o parte de una idea espacial o de una materialidad, o le incluye la lógica
de la estructura o de los códigos de edificación, o tiene que ver con la mano de obra local, por ejemplo, construir con determinado material porque en ese lugar la gente sabe trabajar de esa manera, o porque quiere gastar determinada cantidad de plata, o porque la lógica funcional es inexorable y si no está resuelto, si fuera un hospital, no hay mucho juego en ese sentido, la funcionalidad manda, o hay preexistencias o el contexto, o entender el proyecto desde el punto de vista sustentable. Básicamente, con una buena lectura de todas las problemáticas, en algún momento uno va a encontrar cuál es la síntesis formal de todo esto que resuelve las distintas problemáticas. O sea que en el problema, un buen análisis del problema nos acerca a la solución. Así que en ese sentido es que les voy a contar este proyecto que hice con mis socios, con el estudio 2PS, y en aquel momento con Hauser Ziblatt, que éramos compañeros de facultad. En el año 2008 ganamos este concurso, y por suerte está construido y hoy es la sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Así que, para que entendamos primero qué había en el lugar, había dos edificios históricos que había que mantener. No tenían un gran valor histórico, pero había que mantenerlos. Este es el edificio de las bodegas Giol, que está en la esquina de Paraguay y Godoy Cruz. Y básicamente este balconcito, la masa blanca, la escritura acá que decía Giol y esta escalera que tenía este gran ventanal, eran importantes de mantener. Digamos, esta es la esquina de Paraguay y Godoy Cruz, y esto que les cuento tiene mucha presencia, acá hay una línea muy fuerte, y hay una fachada con agujeros blanca. Y adentro, básicamente tenía un corte importante, pero funcionaba otra cosa, funcionaba el embotellamiento de los vinos, que llegaba en los trenes de Cuyo, del noreste, se almacenaba en unos tanques de vinos acá arriba, y después con estas máquinas se embotellaba en damajuanas o en botellas y se ponía en los camiones en la planta baja, se distribuía a los camiones que justo llegaban al nivel de la planta baja, que tenía una diferencia con el suelo, y se distribuía por la ciudad de Buenos Aires. Era transformar el vino que llegaba del nordeste y distribuirlo en los camiones para distribuirlos por toda la ciudad. Así que teníamos unos cortes de un edificio de la década del 30, que son estos, que tenían las losas, como ven ahí, a distintas alturas de niveles. Y este era el estado en el que estaba, había sido ocupado e intrusado, y después había un edificio rojo de ladrillo, que tenía que ver con otra bodega, y estaba adyacente y pegado, digamos. Estaban en muy mal estado y tenían un muro por delante que lo dividía de la vereda y que no permitía llegar. Y como ven, el edificio rojo tenía una estructura que lo ordenaba con un frontis y unas ventanas bastante chicas. Ahí ven algunos temas que nosotros veíamos que tenían cierto interés que había que mantener. Y desde atrás estaban las vías que iban llevando esto para mover las damajuanas y todo el material que llegara para subirlo, y básicamente estaba a esta altura, que era el fondo del camión para cargar directamente desde acá arriba. Pero todo el piso estaba en 1,10 m de alto. Y esta era la situación de adentro, en muy mal estado. Y ahí estaban los tanques de vino. Y esa era la escalera que estaba en la esquina, con algunos puentes y escaleras ferroviarias muy interesantes. Así que este terreno está en Palermo, esta es la avenida Santa Fe, esto es la estación Pacífico, esta es la avenida Juan B. Justo para que se ubiquen, esta es la calle Godoy Cruz, y acá había una franja de 40 metros donde había 2 edificios. En la esquina de Paraguay, y atrás quedaba todo, había una franja de 40 metros donde podíamos operar y construir, y toda una franja de atrás que había que dejar vacío de parque que iba a ser espacio público. Así que hicimos el concurso,
esta es nuestra maqueta posterior al concurso. Básicamente, trabajamos con una idea, que es la que se mantuvo todo el tiempo, que había que envolver, que había que mantener estos dos edificios existentes, el edificio blanco y el edificio rojo. Mantener edificios es una idea sustentable de por sí, la idea sustentable más fuerte, digamos, demoler para volver a construir arquitectura no era sustentable. Claramente para nosotros había que mantener, y había que mantener el edificio con su fachada prácticamente lo más parecida a lo que tenían desde la calle, porque había un tema de escala, de memoria colectiva. Pero bueno, nos encontrábamos con un problema y era que los metros que querían poner no entraban en esos 4 pisos hacia todo el largo. Así que básicamente nos manejamos con una idea que era dejar estos 2 edificios, estos 2 bloques, construir un piso por encima retirado y básicamente envolver por atrás con un edificio de esta altura que se completaba hasta llegar al otro lado, que era la calle Soler, y se completaba más alto en relación con la calle Guatemala, que es donde el edificio se levanta algunos pisos. Desde el lado de la calle Godoy Cruz, el edificio se ve fragmentario. Se ve un bloque, otro bloque y un semicubierto que entra a otro bloque que tiene una parte más alta y una parte más baja. Desde el lado del parque es un gran edificio de punta a punta, de 200 metros de largo, que tiene que ver con la unificación, donde ya no se reconocen las partes porque hay un gran espacio público, que es un parque público, y porque de este lado también está el tren, la velocidad del tren, Juan B. Justo, es como que este es el lado de las grandes luces, y las líneas horizontales tenían que ver con las grandes luces, en cambio la ciudad del lado de Paraguay tenía que ver con los lotes, con la sucesión de acontecimientos. Así que disculpen los renders de la época del 2008, hoy les van a parecer básicos, pero es así, en los años todo se ha mejorado, pero eran buenos renders de aquel momento, donde mostrábamos el edificio blanco con algunos agujeros nuevos, pero manteniendo la escala, el edificio rojo, pero con un piso por encima, se envuelve por atrás, se completa, y se llega al otro lado, y la vereda básicamente ensancha y permite generar un espacio público que termina entrando en este semicubierto, y era como el aporte al espacio público del lado de la ciudad. Desde el otro lado, estas son renders de concurso, con el transcurso de la charla van a ir viendo cómo se va a transformar el concurso en realidad y las cosas van a ir tomando materialidad. En el concurso este edificio tenía estas rayas horizontales y tenía básicamente un parque verde con unos tanques de combustible, con unos tanques de agua existentes, de ladrillo fuertes, con las preexistencias, con estos puentes que existían, donde claramente empezábamos a ver que de este lado había como un lugar más público, de este lado había algo más de oficinas y se iba alargando para allá. Quedaban las vías, quedaban los edificios ladrilleros que había en el parque, y básicamente esta era nuestra entrega de concurso, donde aparece en la calle Paraguay, donde Soler se abría, en aquel momento Soler no estaba abierta, después se abrió, y donde aparecía una cortada y aparecía Guatemala, esta calle es Guatemala, y si uno viene caminando por Palermo en Guatemala, cruza por abajo del edificio y llega al parque. Y en este lugar el edificio es alto. Es alto en el lugar donde no hay vecinos, donde cuando uno viene caminando, lo ve y no molesta a nadie. Y en cambio a esta cuadra y a esta cuadra no se le levanta al edificio, se mantiene la altura existente prácticamente de los edificios anteriores. Y hablábamos del parque público del lado de atrás hasta las vías del tren. Y el otro detalle del concurso era que acá poníamos un bar que nos pedían restaurante, y básicamente el espacio público más cívico que tenía que ver con la entrada a un edificio de estas características, que era todo este lugar de la calle ensanchado, devolviéndolo a la ciudad y el cruce por debajo. La otra operación en nuestros renders de concurso eran que había que cortar el ladrillo de punta a punta, y decidimos poner un vidrio a filo del ladrillo y de color rojizo, como de alguna manera reconstituir el volumen
de ladrillo completo nuevamente, pero con la tecnología del vidrio y dándole luz a las oficinas que teníamos por dentro. Esto es lo que les digo del pasante viniendo de la calle Guatemala, y esta era la vista que teníamos en la etapa de concurso, que además planteaba que tenía que hacerse en etapas. Acá podemos ver, este era el corte del edificio existente, con sus distintos niveles. Acá había una losa, acá había otra más alta, y en realidad nosotros completábamos por atrás y por encima. Poníamos una función de este lado y otra función de este porque las losas no coincidían, que ahora se las voy a contar. Y por debajo completábamos las losas y todo esto era su suelo de estacionamiento. En cambio, en el edificio rojo las vigas eran mucho más parejas. Este era el corte existente. Lo que hacíamos era poner por detrás otro edificio donde sí coincidían las losas y donde armábamos plantas completas. O sea que a partir de entender la preexistencia pudimos empezar a diseñar el corte del edificio y cómo se montaba lo nuevo con lo existente. Con eso resolvíamos una parte del proyecto, que eran las de estos dos edificios. Terminada la etapa de concurso con estos renders, empezamos a sufrir como la conversación con el comité, donde nos empezó a pedir que algunos de los usos se notaran más en la estética del proyecto. Acá había unos institutos de investigación que querían que de alguna manera se diferenciaran de los otros. Por acá iba a estar la oficina del ministro y empezamos a trabajar un poco más sobre la forma. Por acá estaba el auditorio y el museo, que tiene que ver con el programa y con la parte del museo, que era una parte mucho más pública en el lado de Soler, y una parte de oficinas más por el lado de los edificios existentes. Así que empezamos ya a darle más materialidad y a pensar cómo construir esto, y van a ver que usamos ya lo que en algún momento pensamos que iba a ser hormigón blanco, se transformó ya en un material existente, que es un material de fachada ventilada, que nos permite tener placas y parasoles en toda la envolvente. Y empezamos a determinar la forma, en algunos lugares en vertical, en otros lugares en horizontal, las parasoles, y en la esquina apareció también otro uso, que era un canal de televisión, un pequeño lugar para filmaciones. Entonces lo fuimos como tocando y diseñando la esquina de Soler, que básicamente tiene todo el servicio también, y los vestuarios y toda la entrada de servicio por acá atrás. Así que esto de los renders con el vidrio rojo, que yo les contaba antes, lo pudimos ir materializando con una marquesina que unía los dos edificios existentes. Y todo este espacio público terminaba bajo un semicubierto que entraba al edificio cultural. Y bueno, así fue como finalmente quedó. Nosotros no hicimos la dirección de obra, se construyó en 2 etapas con otros directores de obra. Esta es la primera etapa, que es el edificio blanco y el edificio rojo, donde acá por encima ven que hay un edificio que se completó. No es exacto, perfecto nuestro proyecto, pero muy parecido. Este es el vidrio que tiene un tono rojizo. La planta baja de nuestros renders mantenía las preexistencias a la vista, con todas las cañerías a la vista, para justamente denotar lo que había, con una fuerte continuidad del piso interior-exterior. Y así ocurrió. El piso interior-exterior es continuo, la iluminación está colgada, los caños de incendio están colgados, el aire acondicionado está todo a la vista, y en un edificio público aceptaron estas condiciones porque lo que estábamos haciendo era demostrar las preexistencias. Ahí lo ven en uno de los edificios y en el otro, porque no eran exactamente iguales. Pero la continuidad de los pisos era importante. Básicamente al final de este edificio estaba el hueco con las escaleras, y van a ver que acá aparece una escalera helicoidal en el mismo lugar donde estaba el hueco existente con las escaleras. Acá pueden ir viendo cómo el edificio ladrillero se encastra con el edificio nuevo que le pasa por encima, pega la vuelta,
y se constituye, hay una gran continuidad material que va envolviendo toda la forma. La forma no es homogénea, sino que está determinada por el programa y por las necesidades del programa y por las relaciones con el sitio. Como les decía, es más alto en algún lugar, por ejemplo en la calle Guatemala, pero abajo es pasante, que es esto que les cuento. Entonces, este espacio público, que es lo que le dimos a la ciudad, además del parque, con estas fuentes de agua, terminan en un semicubierto, que es la entrada al Centro Cultural de la Ciencia, que es el edificio cultural que está en el fondo. Por acá adelante hay institutos de investigación y acá en el medio está la sede del ministerio. Ahora lo van a ver cuando les cuente las plantas. Pero un poco esta fragmentación del edificio en partes nos permitía generar distintos accesos a las distintas partes del proyecto que tenían autonomía. Cada parte tiene un edificio y tiene distintos accesos, distintos controles, distintas mesas de entrada, y el semicubierto del final nos permitía entrar al CONICET, que es la torre que está acá arriba, y nos permitía al final entrar al Centro Cultural de la Ciencia, que ahora les voy a mostrar. Y los dos edificios existentes tenían una escalera de incendio en el medio, donde aparece el material de atrás de las rayitas, que un poco articula o separa estos dos edificios que estaban pegoteados en el inicio. Lo mismo la relación con las palabras, con Giol que quedó, con la escalera helicoidal que quedó, en toda esta gran altura de la entrada de la calle Paraguay, ¿no? Ahora estoy mostrándole el espacio este público de la calle Godoy Cruz ensanchada, para poder tomar la altura existente del edificio, que estaba 1,10 m por su planta baja alta que tenía, ¿no? Entonces salvamos esta altura y esta es la planta baja existente con el edificio del ministerio y el edificio de los institutos de investigación. Esta es la vista de la calle Guatemala, que les cuento que tiene este pasante para atrás, y donde es alto, en este lugar es calle. La fachada, como van a ir viendo, no en todos lados tiene parasoles porque hay orientaciones que no los necesitan. Pero acá ven que en este lugar, si uno cruza, puede cruzar al otro lado, e inclusive cruza el parque por debajo, además de entrar al CONICET, e inclusive tiene una escalera para subir a una terraza, que es el bar del Centro Cultural, que permite entrar al bar sin necesidad de entrar al Centro Cultural. Y desde esa terraza hay buenas vistas. Este lugar que les estoy contando, esta terraza está acá. Esta parte del programa tiene que ver con el Centro Cultural de la Ciencia, que contiene un auditorio para 500 personas y una serie de actividades interactivas sobre la ciencia en todo este cubo oscuro, y una serie de lobbies que están acá, con una terraza arriba y una terraza por acá que se vincula con la planta baja y con el pasante. Como ven, la forma del proyecto es una envolvente de un material que se va adaptando al programa y al sitio, que es básicamente lo que les quiero contar, cómo le fuimos encontrando con el material y el programa y el sitio la forma del proyecto, y también una expresión con estas líneas, que a veces están más cerca, a veces están más lejos. Ahora lo van a ir viendo. Básicamente del otro lado, este edificio que les contaba mantiene las ideas originales del proyecto, que tiene 200 metros de largo, hasta la calle Soler, que es pasante, y con un concurso que armó con la Sociedad Central, se determinó que acá estaba el Parque de las Ciencias, y ahora hay unos juegos muy lindos que ya van a ver en las fotos, que también todo esto es espacio público. O sea que esto cumple con una reglamentación de los terrenos de la ONAVE, que son los terrenos de los ferrocarriles, que hay 35% construido y un 65% de espacio libre y abierto para el uso de la gente en este Parque de las Ciencias. Y acá pueden ir viendo el trabajo que fuimos haciendo una vez que determinamos en la placa y el parasol que iba a ser el revestimiento, este juego de líneas cercanas, placas, líneas lejanas.
Las alturas tienen que ver con que este corte de este edificio no tiene que ver con este, había que resolver esa cuestión. Acá había 4 plantas iguales y acá había plantas de distintas alturas porque había instituto de investigación. Y en el ensamble acá iba a estar la oficina del ministro que cambia la forma y nos permite como hacer este juego en la fachada. Esta es la esquina de Soler. Acá está la masa del espacio más de los juegos interactivos. Por acá está la planta alta del auditorio y por acá está todo lo de abajo, todo lo de servicio. Y acá está el estudio de cine, que es lo que son las ideas, que son una adaptación, manteniendo las ideas principales del concurso, como ven. Así que ahora el programa lo vemos un poquito en planta, pero van a ver cómo se corresponde con todo esto. Este dibujo ya es un dibujo mucho más posterior a las ideas de concurso, pero respeto a todas esas ideas. Estos son los halls de entrada a los institutos de investigación, donde está la Fundación Max Planck, hay un instituto de física y matemática, hay un instituto de sociales, articula distintas ciencias duras y blandas, que están en toda esta punta, y acá está la agencia de promoción científica. Esta es la escalera que articula ambos edificios. De vuelta por acá tenemos las recepciones y las mesas de entrada. Y en el medio van a ver que están todos los núcleos de circulación y baños y sanitarios. Y este punto me parecía importante, la decisión de poner un restaurante en la planta baja y hacerlo de acceso público. Estaba en el programa, pero cada uno lo podía poner donde quisiera. Nosotros elegimos ponerlo en la planta baja, ponerlo en relación con el parque y decir que un programa que era del ministerio es abierto a cualquier persona, y la verdad que es cierto, fuera de pandemia uno puede ir acá, estar en el parque y comprar algo en este bar. Así que le dimos el parque a la ciudad, le dimos esta vereda anchísima para el acceso a todos los edificios, le dimos el pasante en relación a Guatemala, por debajo del edificio hasta el parque, y todo este edificio que les voy a contar un poco ahora, que es el Centro Cultural, es de acceso libre y también es público. O sea que, digo, me interesa resaltar las cuestiones de proyecto que tienen que ver con lo que no te piden directamente. O sea, el programa está, pero depende cómo lo ponga uno en el proyecto, se puede transformar de alguna manera. Así que tenemos los institutos y la agencia, que es el programa que entró acá, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el programa que entró en el edificio rojo con su complemento, el edificio del CONICET en la Torrecita y el Centro Cultural de la Ciencia contra la calle Soler, que es lo más cercano a Palermo. De aquel lado está Santa Fe, de este lado está Honduras, para que tengan una idea. Así que como la planta más emblemática, más representativa del proyecto quizás es esta. ¿Voy bien, Tamara? ¿Se escucha, se entiende? ¿Va bien? Básicamente, acá les puedo nombrar las partes que me parecen interesantes. El edificio rojo del ministerio es planta completa, con sus núcleos, sus escaleras y sus sanitarios ordenados en el medio y plantas libres en ambas puntas. El edificio blanco es este, pero básicamente contiene la Agencia Nacional de Promoción Científica de este lado, pero por la punta, con la escalera helicoidal y estas salas que estaban en la esquina para recibir investigadores, se conecta con todo el área de investigación donde la planta cambia y empieza a tener investigadores y laboratorios. En este lado está el CONICET, que las plantas las van a ver arriba ahora. Por ahora es una caja transparente pasante. Y en este lado van a ver que aparece un auditorio para 500 personas, como una caja de madera suelta, con escaleras por ambos lados para desagotar, desde atrás por unas escaleras que derraman y por delante, unas salas planas para... Y por este lado, una serie de actividades diversas, en este caso el canal de televisión para filmar con sus islas de edición. O sea, un programa muy diverso, pero todo amalgamado dentro de una forma que lo trata de sintetizar y de un material. La planta más arriba, el esquema siempre es similar, van a ir viendo que acá hay laboratorios, pero los núcleos se mantienen.
La sala acá está más alta, acá está el canal, y más arriba, más institutos y laboratorios de este lado, que es lo diverso, oficinas y oficinas en este lado, y acá empieza a aparecer el CONICET, que en este caso derrama para este lado, donde nuevamente aparece todo el sector de lobbies y arriba del auditorio una caja vacía para este lugar de la ciencia, que en aquel momento del concurso no sabíamos lo que iba a hacer. Nos decían que lo tenían que trabajar ellos. Pero básicamente lo que uno hace es como acomodar escaleras, sanitarios y ascensores, liberando el espacio para que todos después pueda, pueda tomar distintas funciones. Así que en los últimos pisos esto sigue manteniéndose. El núcleo nuevamente del CONICET, como ven, siempre está en el medio. Ascensores, escalera de incendio y baños. Y las plantas se van dando alrededor de uso. Y acá otra vez la caja vacía, la llegada a la terraza. Y de este lado biblioteca y talleres. Así que les muestro con unas fotos este tema, el lugar vacío que se respetó con la escalera helicoidal, que un poco tiene que ver con la cadena de ADN, que era uno de los institutos de investigación de biomedicina. La otra escalera de escape, los institutos de investigación. Y los talleres de enseñanza para las escuelas sobre temas de biomedicina. Y otros talleres que usa el Centro Cultural de la Ciencia, también con escuelas o con actividades para la comunidad, sobre otras áreas que no son biomedicina, y lo que serían las oficinas o la presidencia, digamos, el ministro, ¿no? Y el bar, con la relación con la planta baja que les comenté antes, ¿no? El canal de televisión. Me interesa que se entienda la diversidad de usos y cómo la forma exterior, de alguna manera, envuelve a todos, de alguna manera conviviendo con los existentes, generando un envolvente material, ¿no? Este es el hall del CONICET con los pasantes alrededor. Y el corte del edificio cultural, con el auditorio por debajo, con los servicios por debajo del auditorio, de mantenimiento y vestuarios, salas planas a la derecha, el lobby, y por acá se circula y se sube y se entra arriba a las salas donde da el Centro Cultural de la Ciencia, tiene los juegos interactivos para enseñar ciencia a los chicos. Y empiezan a aparecer las grandes luces para cubrir esta sala que tiene 30 metros de luz y 500 personas acá abajo, ¿no? Entonces cuando uno llega en este semicubierto, me parece que de alguna manera después de ver las imágenes, volver a verlas en los planos, me parece interesante también como aprendizaje de transformar el espacio en plano, la escalera mecánica para llegar y ir subiendo a las distintas funciones. Este es el canal de televisión, estas son las oficinas, esta es la biblioteca. Y en el otro sentido, la caja por donde uno se mueve, la ciencia, y la gran caja de madera que contiene el auditorio. No me detengo mucho en las plantas porque no es el motivo de la charla para los niveles iniciales tanto, pero me parece que les va dando alguna idea de cómo funciona. Acá vemos la llegada al centro cultural, la caja de entrada al CONICET y el pasante hacia el otro lado. Estos eran los renders del concurso, va un poco adelantado el concurso, pero por acá se entraba al auditorio y por acá se subía a lo que serían las salas interactivas. Con este techo, es en el corte que es importante para mí, que es que este techo pasa y entra.
Y uno cuando viene por abajo llega a un lugar semicubierto, que se transforma en un lugar de triple altura con una escalera mecánica para subir o para entrar al auditorio por debajo, ¿no? Y eso es esto, estudiado en los renders, y termina la realidad, ¿no? Y fue así. Y esto es la realidad. Finalmente uno llega a este lugar y acá se entra a los auditorios o se sube a las salas. Después está resuelto, ¿no? También ascensores para moverse. Y este foyer pasante, que tiene el parque en el fondo, tiene a la derecha unas salas planas de granito como el volumen del parque, y la caja suelta de madera que contiene un auditorio de 500 personas, con dos puertas de entrada por debajo y con unas escaleras a los costados, que bueno, que ahora van a ver. Esta es las salas planas de madera por un tema acústico, son dos unificables con un riel. Y esta es la caja de madera con sus entradas por debajo o con sus escaleras que lo derraman y lo vinculan con cuatro entradas, dos por delante y dos por atrás. Entonces, cuando uno termina una función, puede bajar por esta escalera mirando al parque, ¿no? Referencias a Culjas y a todos nuestros amigos van a encontrar en varios lugares, ¿no? Esta es la sala de 500 más. Algunos trabajos con la acústica que tienen que ver con estos paneles, con estos hundimientos, con estos vidrios inclinados para que reflejen el sonido de una manera especial en la sala, que hemos trabajado con asesores importantes, con gente que ha hecho el CCK, con gente que hizo la usina de la música. No voy a entrar en detalle en esta charla para los niveles iniciales en estos temas porque son complejos y no justifica ser muy largo, pero bueno, estos trabajos de gran escala son trabajos en equipo de mucha gente, mucho tiempo. Lo cuento yo, pero hemos trabajado, qué sé yo, con asesores 50 personas, les diría, durante 6 meses, en hacer una documentación, ¿no? Y esta sala es linda porque tiene transparencia al parque y hay 500 personas sentadas, pero a la vez tiene unos rollers blackout acá que cierran y permiten hacer proyecciones. Y esta es la otra escalera, la del otro lado de la sala, que es distinta, no derrama, sino que sube de manera empinada, ¿no? Y esta es la que más me gusta. Y esta es la salida de esa escalera, donde se ven las guías también de las rollers y los vidrios inclinados que les conté por tema acústico. Estos eran los renders de ese espacio de lobbies, con los vidrios azules, con las escaleras mecánicas para ir a las salas y las escaleras, y los puentes transparentes. Y la verdad que pudimos llevar esas ideas a la realidad. Esta foto es real, con las escaleras mecánicas y con los puentes, que son unas vigas enormes que contienen unos vidrios transparentes, que creo que hay una foto que lo van a ver ahora. Pero es un gran lugar de triple altura con el vidrio azul. Y este puente es un puente que es una Los viga. conocimientos que ese profesional los tiene que saber. Porque para eso Este es el puente que les contaba. Y estas son las salas vacías, antes de saber qué era, pero bueno, tenía como un truco pensado, que era tener un piso técnico desmontable, donde el aire acondicionado sale por el piso. Hagan lo que hagan, el aire iba a llegar siempre igual a cualquier lado, y la electricidad también, porque corre por el piso, y se puede conectar cualquier cosa en este piso o en el otro. Inclusive es una calefacción más sustentable o un aire, porque en este lugar de doble altura, echar aire por arriba no es lo más lógico, es mucho mejor si uno está parado, tener el aire cerca de uno. Entonces se llama aire desplazable, pero bueno, tiene que ver con estas cuestiones. Finalmente llegaron los juegos y se instaló todo este show encima. Y bueno, después de una primera angustia lo estamos tolerando pasados los años. A los chicos les encanta, lleven a sus hijos. Momentos de la obra. Para terminar la charla, entramos en la otra cuestión que yo le contaba, que era sitio, programa, que ya les conté, y material.
el momento fue interesante cuando encontramos esta placa. Esta placa es un material de cerámico, como un ladrillo esmaltado. Nos gustaba porque es como el ladrillo, pero industrial, argentino, con este esmalte muy blanco, que se iba a llevar bien con el edificio blanco. Entonces todo iba a ser blanco menos el edificio ladrillero rojo, que bueno, se bancaba a ser distinto porque era la sede de un ministerio. Entonces el rojo era el ministerio, que no era el más alto, pero era el rojo, y el blanco lo envolvía alrededor. Y bueno, con esa envolvente fuimos haciendo los distintos cortes, trabajando las orientaciones y las relaciones con el sol. No es lo mismo el sol que entra del noreste que del noroeste, entra más inclinado o menos. Hay fachadas que no tienen parasol porque no tienen sol. Y nos permitía hacer estos juegos en la fachada de cercanía de las líneas. Y básicamente este es un tema sustentable porque esto es una fachada ventilada, que es una pared con líneas separadas del plano interior y hay aire en el medio. Entonces, este concepto de fachada ventilada hace que el edificio sea sustentable porque no pierde ni calor ni pierde frío, digamos, se mantiene cálido en verano, el sol de afuera no lo calienta excesivamente en verano y el frío tampoco entra tan sencillamente porque hay una cámara de aire y además los planos de vidrio están sombreados. Entonces esas características de la fachada ventilada y del parasol hacen que el edificio sea sustentable. Así que fuimos analizando al sudoeste poner verticales cuando el sol va cayendo en verano, fuimos acercándolo más al noroeste, abriéndolo más al noreste sin poner nada al sureste o más cerquita acá al noroeste, y con eso fuimos construyendo esta estética. Acá van viendo unas fotos exteriores del espacio público, del vidrio rojizo, para completar el plano. O sea que la decisión de la ventana era una decisión estratégica de proyecto. Y ahí van viendo el parasol, cómo va generando una estética. Ahí ven la fachada ventilada de placa y parasol en distintas situaciones. Donde está el ministro genera una trama que conecta uno de los bloques con el otro. A veces está más cerca y a veces está más lejos. Este lado tiene mayor irradiación solar que este. Este es el patio donde se abre. Y esta es la terraza. En algunos casos está vertical y en algunos casos no tiene parasol. Bueno, así que cumplimos con un montón de cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad, con los paneles solares y con las aguas grises, que no voy a entrar ahora en detalle. Si alguno me pregunta, al final le cuento, pero básicamente el edificio tiene una mirada sustentable por el tipo de uso de los sistemas de aire, por el tema del agua caliente, del reuso del agua para los mingitorios con el uso de los lavabos, con la recirculación del mismo agua, eso se llama agua solares. Así que lo convirtió en el 2008 en un edificio sustentable donde todavía no era tan usual como hoy conseguirlo en los edificios. Así que nosotros con nuestro asesor habíamos hecho unas pruebas con el heliodón, que es algo que existe en la facultad, que es simular el movimiento del sol en un edificio, ir viendo en los distintos momentos del año cuánto entra de sol o no en los laboratorios o en algunos lugares que nos interesaban para tomar las decisiones sobre las fachadas. Y así que fuimos probando distintos momentos del año. Y al final arriba tenemos esto de la energía fotovoltaica con las celdas solares, que fue un momento interesante conseguirlo en el año 2008, no era tan común. Así que voy cerrando con estas plantas donde van a ir viendo en detalle todo lo que les fui contando, la parte de laboratorios, la parte de plantas, la escalera helicoidal y los núcleos, la planta del ministerio, la planta del CONICET y una de las plantas de la sala de exposiciones, con las aulas flexibles y
y la hemeroteca. Acá ya ven la plaza equipada con los juegos, que los diseñó Max Stolberg, que es un arquitecto FADU, que generó estos juegos simulando músculos. Este es el músculo, el otro es la neurona, digamos, simulando algunos elementos de la célula o del cuerpo humano, inspirados en la ciencia. Y acá vemos el parque en un momento de súper esplendor de uso, antes de que lo cerraran para hacer el movimiento del tren. Este es el auditorio por fuera, y estos son los lobbies y las dos terrazas. Y este es el canal, pequeño canal de televisión de noche encendido en la cruce de las calles Soler y Godoy Cruz. Bueno, hasta acá les conté todo, les agradezco, habiendo cumplido casi un poquito menos de una hora, podemos conversar unos minutitos si tienen ganas. Muchas gracias.